Hoy precisamente vamos a tener en entrevista especial nada más ni nada menos que a Jake Rogers, que es el vocalista de la agrupación Visigoth, y que precisamente hoy vamos a estar conversando con él a esta hora de la mañana acerca de lo que es este interesante trabajo discográfico, el segundo que sale a través del sello Metal Blade Records, y que ya precisamente aquí para nuestro auditorio en Latinoamérica y resto del mundo vamos a estar conversando con Jake. Jake, how are you? Welcome, good morning from Honduras. I'm doing great, man. Thank you so much. How are you doing? I am fine. Thank you for your time. This live interview. This is Johnny Gonzalez from Conexión Rock Radio. It's a great honor to have you in this live interview for all the fans from Visigoth in Central in Latinoamérica. It's a great honor, sir. Oh, thank you so much, man. It's an honor to be here. I really appreciate it. Bueno, señores, aquí ya tenemos a Jake ya completamente en vivo, así que sus preguntas o sus saludos en esta entrevista que va a ser en inglés, pero que vamos a tener traducción en español, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window en nuestro diálogo y por supuesto va a aparecer una pequeña ventana dejando su nombre y de dónde nos están escuchando. Así que pues por ahí vamos a estar revisando las redes sociales. Start the interview, Jake. Congratulating you and the rest of the band for the release of the second album called Conqueror's Oath via Metal Blade Records. I want to know what expectation had the band with their fans in this new page in the history of Visigoth. Oh, I think that our expectation, or maybe more accurately, our hope, is that the fans will enjoy this album because it's more or less the same style as the first record, but we did focus a little bit more on tightening up the song structures, making the songs a little more immediate, a little more direct, because we felt that the first album, it maybe dragged a little bit. It was maybe a little bit unnecessarily long. So we kind of shortened the song structure a little bit, made everything a little bit more in your face, I guess. Please, I make the translation for the fans here in Latinoamérica. Nos está comentando Jake, le hemos preguntado cómo se sienten ellos con este nuevo trabajo discográfico que, como le hemos dicho, se llama Conqueror's Oath, que es el segundo álbum de la banda, y le hemos preguntado sobre las expectativas que él tiene. Dice que sobre las expectativas que está esperando de que los fans disfruten de este nuevo álbum, que viene siendo la misma línea que han tomado desde el primer disco y que precisamente se han enfocado en reforzar bastante las estructuras de las líneas de las canciones, haciendo de que sean más directas, más inmediatas, y que precisamente decidieron mantener el sonido y la esencia del primer álbum, y que esto pues a la larga va a generar en el espectador o en el fan una sensación de decir, este álbum es contundente y es directo en la cara. Así que esa es la impresión que él tiene pues acerca de lo que es este interesante trabajo discográfico de Visigoth llamado Conqueror's Oath. Y ahí estamos escuchando de fondo el tema Warrior Queen, que es el primer sencillo que está saliendo ya a nivel mundial a través del sello Metal Blade Records. Escuchen. Épico, sin decirlo, es uno de los lanzamientos más esperados del 2018. Jake, how you could define this new album of the band in your own words? Is conceptual or we have different stories? Each song is its own thing. It's not a concept album per se, but there are some common themes that a lot of the songs share. It's an album that is kind of inspired by a desire to conquer the hardships that life might throw your way. It's about staying true to yourself and achieving your goals regardless of how hard the road gets. It's kind of a maybe an overarching theme. Not every song is even about that, but each track has its own flavor, its own story. Ok, thank you very much for your answer. Nos comenta, le hemos preguntado rápidamente que si este álbum, pues, ¿cómo lo puede definir en sus propias palabras? Si es conceptual o tenemos diferentes historias. Dice de que, pues, para definirlo es un álbum que está hecho con mucha dedicación para los fans, que está, pues, muy bien preparado, muy bien trabajado, y que es, si se puede decir, como uno de los favoritos ya dentro de la discografía de la banda. Y hablarlo de formas así conceptuales o de historias, dice de que quizás hay algunas historias que comparten en común una historia dentro a lo largo y ancho del álbum, y que está inspirado en el deseo de conquistar las dificultades de la vida, ver esto como una especie de guerra, la vida como una guerra, como una campaña meramente personal, y que este álbum busca en un solo mensaje
mantenerse fiel a sí mismo y alcanzar sus objetivos. Es muy pero muy interesante. Es very interesting point about you define this new album, Jake. It's a very interesting, and again, congratulations. It's a great work from the beginning on the end. Wow, thank you so much. I really appreciate it, man. I'm glad to hear you like it. We have some greeting for you in this live interview. Anthony Fajardo from San Pedro Sula, Honduras says, congratulations for this new album. Very interesting, very epic, very traditional metal. Anthony, thank you so much, man. That's what we're all about. Heavy metal. So, hey, appreciate it. Glad you dig the record, and we can't wait to see you on the road one of these days, hopefully. Thank you very much. Ya escuchaste, Anthony, que está muy contento del comentario que le has hecho y que, por supuesto, a la espera de que tenga ya el álbum en sus manos para que lo puedas disfrutar de inicio a fin. Yo te puedo decir, el álbum muy bueno, así que por ahí te vamos a estar dando el review de esto cuando ya tengamos ya nuestro reporte de estudio. Jake, the next question. The cover of the album remind me one TV series many years ago. In this case, the anime series Ring the Conqueror talks about the life of Alexander the Great. How was the idea behind the concept of this new album, in this case, Conqueror? So the idea behind this album cover, which was done again by Chris Fairwimp, who did do the first album cover as well. He's done album covers for bands like Disaster, Absu, Horna, Skullview, lots of great bands. So I sent him my ideas. I really wanted this album cover to be based on the song Warrior Queen and also the song Conqueror's Oath. So the cover art is just sort of a general Chris's interpretation of the scene from those songs. Escuchen lo que dicen. Bueno, aquí ya estamos teniendo ya algunas reacciones. Ya por ahí vamos a estar hablando de ello. Le hemos preguntado acerca de la portada. La portada es muy interesante. Aparece pues por ahí, ya les voy a describir rápidamente la portada. Aparece pues una guerrera. En este caso la reina de hielo aparece montada en un caballo con armadura y todo, contemplando pues un castillo medieval ahí al fondo y con unas tropas de guerreros, muchos guerreros ahí. Una portada bastante clásica de lo que es las bandas que practican esto de la mitología, la historia y las batallas. Le hemos preguntado de quién ha sido la idea detrás de este álbum. Pues dice de que fue a través de Chris Van que ha hecho esta portada, y de igual forma pues él colaboró con la banda en la primera portada del álbum, y que podría considerar como un desastre absoluto, que hay muchos temas, en este caso Warrior King o el tema Conqueror's Oath, que precisamente están basados precisamente en lo que él buscaba, en un concepto, y él decidió pues plasmar algunas ideas junto con la banda, y ahí está el resultado final de todo esto. Ok, muchísimas gracias. We have another greeting for you, in this case Eduardo Martinez from Miami, Florida. He's listening now this live interview and says, cheer from Miami, Florida, please come to play us. Eduardo, we'll be out there at some point, man. We're always working on it, so keep your eye out, and we'd love to come to the land of gators and death metal one of these days as soon as we can. Ok, thank you very much. Ya escuchaste, Eduardo. Me imagino que tú feliz con el saludo por acá. Bueno, muchísimas gracias. Para la gente que en estos momentos se está incorporando con nosotros en esta interesante transmisión, tenemos completamente en vivo a Jake Rogers, que es el vocalista de la agrupación Visigoth, que precisamente están promocionando su nuevo trabajo discográfico que se llama Conqueror's Oath, que sale ya a través del sello Metal Blade Records el próximo 9 de febrero, y que pues precisamente trae 8 tracks. Y para la gente que desea saber quiénes son Visigoth, pues le voy a decir: Jamison Palmer en las guitarras, Liam Campana en las guitarras, Jake Rogers en las vocales, Matt Brotherton en el bajo, y por supuesto Mikey T en la batería. Pues precisamente esta es la formación que precisamente Visigoth está encarnando en esta nueva trayectoria discográfica. Jake, we had the first single, in this case Warrior King, and many fans say this is surpassed the previous album, in this case Revenant King. What is the difference between this new album and the previous one? What feedback had you from the fans around the world? So I kind of touched on this a little bit earlier. The biggest difference really is just that we focused on the songwriting, like the song arrangements and structures this time, and
tried to make the songs a little bit more to the point, trimming the fat on the songs, if you will. We also, the production, I think, is maybe a little more punchy. It's a little more active sounding. The guitars are a little crunchier. The drums hit a little bit harder. That was really important to us as well. And it's really been great seeing that a lot of fans feel like this song is already maybe a little bit better than any of the tracks on the first record. I know that some fans are a little concerned that maybe working in a more rock and roll direction and losing a little bit of the epic sounds, but people who are worried about that don't. There's about half the songs on this record, just like on the first one, are more in an epic direction, and then half of them are a little more maybe in the heavy metal rock and roll direction. So you'll get your epic tracks too. Don't worry. Escuchen lo que dice, muy interesante el punto que está mencionando por aquí Jake, acerca de lo que es la nueva dirección que ha tomado Visigoth a través de los años, y en especial en este nuevo trabajo discográfico. Dice de que precisamente en el proceso de producción de este nuevo trabajo discográfico han tenido que sobrepasar en muchos aspectos a lo que ha sido su primer trabajo de Revenant King, que salió allá en 2015. Nos comenta él rápidamente de que pues aquí la gran diferencia son las estructuras de las canciones. Precisamente aquí se ha dado un giro bastante interesante a lo que es el sonido de la banda, haciéndolo pues más tradicional hacia el heavy metal, y precisamente manteniendo algunos pasajes épicos para no perder la esencia que Visigoth tiene precisamente en esto. Pues hay algunos pasajes de rock and roll por ahí. Ustedes van a disfrutar el disco de inicio a fin, que va a ser algo muy interesante, y la reacción de los fans dice de que esto los ha recibido muy bien, ha sabido recibir muy bien el single con los brazos abiertos, y que ha sido una manifestación bastante buena que la banda ha sabido tener a través de las redes sociales, con lo que ha sido el impacto de este sencillo Warrior Queen, que es del álbum Conqueror's Oath de Visigoth, que como lo hemos dicho sale próximamente a través del sello Metal Blade Records. We have another greeting, my friend, in this case Mauricio Morales from Bogotá, Colombia, sends greeting for you and says, when you come to play in Latin America, we want to Visigoth play in our cities here in Latin America. Cheers. Mauricio, how you doing, man? Hey, look, we really want to get down to Latin America. I know it's something that we've all talked about really wanting to do. So it just matters, or it just revolves around all of the the stars aligning, everything coming together right, so that we can really, we can come down there and play as many gigs as possible, and really make the most out of being south of our home here. So we're planning on it eventually, and we'll get down there at some point, man. We can't wait to see it. Thank you very much for reply your greeting from my friend Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Ya escuchaste de que van a hacer todo lo posible, y que precisamente pues la banda va a llegar en un momento en que van a venir a tocar aquí a nuestras latitudes, y que van a pasarla muy bien, que van a tener un gran tiempo muy interesante con todos los fans en un gran concierto. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos nos están escuchando. Tenemos muchos saludos y varias preguntas que nos tienen aquí reservadas pues precisamente para nuestro invitado Jake Rogers. Jake, we had a live question, Mexico City. My friend Leonardo Alvarenga sends greeting for you and says, it's a great honor here to you in this live interview. My question is, this is your second album with the label Metal Blade Records. How does the band feel to be part on a great label around the world? Thank you very much. Leonardo, hey, it's great to hear from you, man. It feels really good because this is the label that was releasing records by Hirethungol and Omen and Satan and Merciful Fate, so many incredible bands back in the 1980s, and it's really
it's really pretty surreal and a huge honor to be part of that legacy for sure. Thank you very much for your answer, my friend Leo. Escuchaste, Leo, dice de que pues por ahí, dice de que te manda muchas gracias y que es un honor que nos estés enviando esta pregunta o que le estés haciendo la pregunta a él. Dice de que cómo se siente él al pertenecer a un gran sello como Metal Blade Records. Te responde rápidamente. Para nosotros es un gran honor pertenecer, que ha tenido en su catálogo pues a bandas como Omen, Satan, por supuesto Merciful Fate. Quizás sea muy surrealista que una banda como Visigoth esté perteneciendo al catálogo de un gran sello como lo es Metal Blade Records y que están muy pero muy honrados de pertenecer a una gran familia y que precisamente están con la misión de dedicarle lo mejor a todos sus fans alrededor del mundo. Esa es la impresión que tiene por aquí Jake. Precisamente nuestro invitado Jake Rogers, que es nuestro invitado aquí en Conexión Rock Radio y que precisamente estamos aquí compartiendo la historia de Visigoth. Así que muchas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros. Jake, prior to Visigoth, you, Jamison Palmer and of course Leland Campana, we're part of a band called Savage World. We would like to share with the fans around in Latin America how the band was formed and why the name of Visigoth. I know the reference is about a Germanic tribe. Savage Sword, man, that's a name I haven't heard in a long time now. I was like, we were like fresh out of high school when we did that. So yeah, Visigoth formed because we had done Savage Sword, and then it kind of fell apart because a couple of our members like moved out of state to go to college and whatnot, and we weren't doing any live music at that time. And one night I called up Lee, our lead guitarist, and I told him, hey man, look, we should maybe try starting a heavy metal band and kind of try to take it seriously and try to do something with it. And yeah, I had never sung before, really, so I had no business doing this. But I was like, "Oh, you're such a great guitarist, Lee. I'll sing. You play guitar. Let's call Jamison, see if he wants to do it." And you know, Visigoth was formed. Pretty spur of the moment thing, and then the name really was we wrote a list of names, possible names that we thought sounded cool, and mostly inspired by history or fantasy literature, you know, typical heavy metal topics. And we kind of were going down the list, looking each one up online, seeing if they'd been used before. And Visigoth was near the top of the list, and we hit it and realized that there weren't any professional active bands using that name. So we ran with it. There was a punk rock band called The Visigoths back in the 70s, but that's, you know, it's different enough. So Okay, thank you very much for this special answer for all the fans. Escuchen lo que dice, una historia muy curiosa, pero al mismo tiempo graciosa de cómo se formó Visigoth. Dice de que está muy sorprendido de todos los datos que tenemos aquí a la mano y de su pasado que ha tenido previamente con la banda. Dice de que precisamente sobre Visigoth, su pasado se remonta precisamente a después de haber participado en esta interesante banda como lo fue Savage World. Dice que fue esto como una especie de proyecto de colegio en el cual pues el resto de la banda, los primeros componentes se conocieron y de repente comenzaron a preparar la idea de formar una banda, aunque en ese momento no se les tomaba muy en serio y quizás eran chicos que no tenían la suficiente experiencia y que se estaban enfrentando pues solos contra el mundo y que de repente decidieron por convicción propia de que la música fuera ya parte de sus vidas. Dijeron, ok, voy a ser el vocalista, tú vas a ser el guitarrista, tú vas a ser el otro guitarrista, y el resto de la banda se fue formando poco a poco. Y de repente buscaron para el nombre y les llamó bastante lo que es la parte histórica y precisamente los visigodos, que es la traducción de esta tribu germánica, pues decidieron tomarla así. Aunque dice que existió un nombre anteriormente, pero que fue utilizado por una banda de punk rock, pero que de ahí no se volvió a saber nada de ellos. Y que ahí la historia, pues para ellos, se está escribiendo.
Bueno, así que esa es parte de la historia que tiene por aquí nuestro invitado en esta oportunidad, Jake Rogers, vocalista de Visigoth, que lo tenemos aquí en entrevista, aquí en Conexión Rock Radio. Y tenemos otro de sus clásicos, el amo del calabozo, en esta traducción sería Dungeon Master. Ahí lo estamos sonando aquí de fondo. Para comentarles a ustedes de la discografía de Visigoth, por si quieren coleccionar, su primer demo fue Vengeance en 2010, después sale un EP llamado Final Spell en 2012, después viene The Revenant King en 2015 y ahora pues esta nueva página que es Conqueror's Out, que ya sale precisamente para el próximo mes de febrero. Así que pues por ahí están informados ustedes. Oh, okay, thank you very much. We had another greeting, in this case Catalonia, Spain, from España, my friend. My friend Pepe Gomez Ramirez sends greeting for you and had a like question. She says, what experience had you left all these years in the front of the band? Many looks in Visigoth, a band of the new generation of heavy metal bands, and everyone says, thank to the gods for giving Visigoth. What comment do you have about it? Cheers! Pepe, wow. That's a humbling thing to hear, man. I don't know if I realized the reaction was that good. I would just encourage people, like, you know, if you enjoy Visigoth that much, which we really appreciate, keep digging, because there are so many incredible bands right now that are coming out with new records, new bands, just starting out, that are absolutely amazing from all around the world. Heavy metal is just exploding right now. So, you know, if you think we're great, which like I said is awesome, and we love it. We appreciate all the kind words. Keep your ear to the ground and hear all these incredible bands, because it's really an honor to be a part of this sort of heavy metal movement that's happening right now. Thank you very much for your answer for my friend Pepe. Ya escuchaste, Pepe, allá está Cataluña. Un abrazo para ti allá, hombre, que nos estás escuchando, y de paso feliz año nuevo. Le preguntaste acerca de cómo se siente Visigoth al pertenecer a una nueva generación de bandas muy interesantes que mantienen vivo lo que es el heavy metal. Te responde el que está muy agradecido, que se siente muy impresionado por las muestras de cariño, por las muestras de respeto y admiración hacia el trabajo de Visigoth, y que dice que está muy, pero muy orgulloso de que se les pueda catalogar dentro de una nueva generación de bandas de heavy metal, y que hacen todo lo mejor posible por una sola misión: que los fans se sientan contentos, que se sientan agradecidos, no importando si ya sea en estudio o ya sea en concierto o un meet and greet, por ejemplo, y que estas reacciones hacen de que la banda se sienta muy motivada, a pesar de todos los kilómetros que recorren, pero que al final de cuentas terminan con una gran satisfacción y una gran sonrisa, en todas las muestras que, como toda banda pues hace en sus diarios trabajos, en sus giras y en sus conciertos. Así que esa es la respuesta que te ha dado aquí Jake, para ti, Pepe. Muchísimas gracias. Of the 8 tracks from the Conqueror Hub, what is your favorite? In this case, for me, Steel and Silver, Warrior King, Ham and Forge, and Traitors Gates are my favorites. For you, what is your favorite track of this new album? It's a hard question, maybe. Yeah, I'm really bad at answering questions like this. Well, I'm one of those people where, you know, and it drives my bandmates nuts, because all I hear is like the things that I would have done differently now that the album's done. I'm like, you know, oh, this song could have been better if we had done this, or if we, you know, this song could have been better. So and that's just the way my brain works, I guess. My favorite songs on the record, I think, are, you know, Steel and Silver is a lot of fun to perform. I really enjoy doing that one. You know, Warrior Queen, obviously that was one that we all felt pretty good about. And then I actually really like the title track a lot, because it's a little bit different for us. It's different vocal patterns than I would typically use. The lyrics are a little more personal than lyrics I would usually write, which is kind of different for me.
So yeah, Congress Oath is actually one of my favorite ones as well. Ok, thank you very much. Escuchen lo que dice. Dice que es un poco difícil responder este tipo de preguntas, pero que se enfoca a 2 o 3, dice. En este caso, Steel and Silver también lo hace con Warrior Queen, y por supuesto The Conqueror's Oath, que es el track que le da título a este interesante trabajo discográfico de Visigoth, y que dice que esos son sus favoritos. Dice que son muy personales, que tienen líricas muy personales y que es muy interesante que los fans puedan tener este álbum. Muy recomendable, se los digo, amigos. La ovación de entrada para nuestros amigos de Visigoth. Un nuevo álbum muy interesante, se los recomiendo. He tenido la oportunidad de escucharlo, pero por ahí les dimos algunos adelantos muy, pero muy buenos. Oh, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando por acá. We had another greeting, my friend Donny Macías from Lima, Peru, sends regard for you and says long life to Visigoth. And my friend Lilith from Buenos Aires, Argentina, the south of the planet, Buenos Aires, Argentina, says, thank you very much, and you have a new fan for Visigoth. Long life, cheers. Thank you so much. It's great to hear from you, and we're happy to have a new fan. So hopefully we'll see you down in Argentina one of these days. Muchísimas gracias, amigos que nos están escuchando, y gracias por el tiempo que se están tomando aquí en escucharnos aquí en Conexión Rock Radio. Ya vamos entrando ya prácticamente a la recta final, porque Jake tiene una gira de medios y por supuesto con Visigoth se está preparando por todo lo alto en preparar giras. Jake, in recent tours you had the chance to be an opening act for a big band. What is your perfect band to go? Visigoth in one tour, like example? Oh man, I think that, well, Manila Road is like that's my favorite band. But we pulled that off. We have played with Manila Road a couple times now. So that's kind of off the bucket list, which is so awesome. I guess if we were gonna tour with a band, maybe like, oh man, that is a really hard question to answer. This question was made for one fan here in San Jose, Costa Rica, my friend Luis Mariano Soto. Okay. I think that if we could tour with any band that wasn't like unrealistic, like Iron Maiden in 1988, right? That would be probably ideal. Right now, man, we'd love to do an actual tour with like Manila Road, or maybe Omen, or Riot playing Thundersteel. Wow, Riot, great band. Wow. Yeah. So I don't even know where to start with that one. Jeez. Those are, doing an actual tour with Kira Thungal would be awesome. These are all festival bands, so I don't see that happening. But man, there's just too many incredible bands that we'd be humbled and thrilled to play with. So. Okay, thank you very much for answering, my friend Mariano Tero in San José, Costa Rica. Ya escuchaste, Mariano. Yo creo que los nombres, si vos decías que qué banda sería perfecta para ellos en una gira, los nombres que él mencionó, yo creo que más que suficiente. Manila Road, Omen, Iron Maiden, Dio, un sinnúmero de bandas muy interesantes, y que dice que pues para ellos sería un gran honor poder tocar con ellos. Esperemos que algún día aparezcan en un festival. Jake, we want to someday these names what you mentioned in the last question can appear with you in a big festival. Oh, it's a big wish for one fan wants to see you, like example, in one big festival, like example, back in open air, eh? We have played a couple festivals now. I don't know. Yeah, true. We just true. Headliners. Kira Thungal, Eddie and Conexion, Omen on that one. Q5. The lineup was absolutely insane. Absolutely. So we do play festivals sometimes. So tell him to keep his eye out. We actually have a couple festivals booked on our next tour. It's a European tour. We're playing Hell Over Hammerberg and Metal Assault Festival, a couple other ones. We played Pounding Metal Festival in Madrid back in April, so in Spain.
So yeah, man, we do the big festivals. Let's do it. Let's go. Come out to a fest. Let's hang out. This is the attitude, man. It's a bit. It's a great. It's a happy we know about this. My friend, what message do you want to send to all the fans who listen in this live interview coast to coast in Latin America? And thank you very much for all the fans who listen this live interview in Catalonia, Spain. And again, thank you very much for answering our question in this live program. Man, I just want to say thank you so much for having me on the show. It's a real honor. I never thought I'd be at the point where anybody would be interviewing me for anything. So to be reaching fans across the world, and of course our Spanish-speaking fans, we really appreciate that. So thank you for having us. And the message that I would give our fans is, always be that excited metal kid that you were when you first got into this music, man. Always collect records and CDs and tapes. Always travel to the festivals and the shows with your buddies. Support your local bands. Don't lose that feeling, because that's the most important thing for heavy metal music. You have to be passionate, stay true, defend the faith. That's my 2 cents. Escuchen lo que dice el mensaje para todos los que nos están escuchando, y por supuesto muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y tomarse su tiempo. Dice de que es un verdadero honor poder compartir con todos los fans aquí en Latinoamérica, España y el resto del mundo esta interesante entrevista, y que al mismo tiempo se siente muy agradecido por todas las muestras de cariño, preguntas, saludos, y que precisamente el mensaje de Visigoth para toda nuestra audiencia en Latinoamérica, que mantengan pues esa fe dentro de lo que es el metal, de que coleccionen sus discos, sus trabajos discográficos, y que pues por ahí, en algún momento de la vida, en un momento muy impredecible, Visigoth va a estar llegando por ahí a tu ciudad, y va a ser un verdadero honor que estén tocando para todos nosotros y que le estén pasando en un gran momento, compartiendo su historia y su discografía. Jake, thank you very much for your time. My regard for the rest of the band in this way. In same way for my friend Sarah, Metal Blade Records Press team, for the chance to talk to you in this day. And of course, the best luck in this upcoming tour, and the long life to Visigoth. In a few words, long life, congratulations. You had a powerful album, one of the most anticipated works in 2018. Wow, thank you so much, man. We really appreciate it. Thank you for having me. Thank you very much. Good day. Have a great one, man. Thank you.